Este miércoles los jubilados argentinos se manifestaron para pedir mejoras en sus pensiones y el acceso a los medicamentos. Fueron apoyadas por barristas e hinchas en general del fútbol en unas marchas que en Buenos Aires acabaron con cargas violentas de la policía que han dejado a un fotógrafo herido de gravedad tras el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno. Para analizar lo que pasó, hoy nos acompaña Manuel Tufró, él es director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. En primer lugar, le quiero dar las gracias por estar con nosotros y preguntarle cómo se desarrollaron ayer estos hechos en Buenos Aires. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la comunicación. Ayer la verdad que fue un episodio represivo particularmente duro. Los jubilados se vienen manifestando miércoles a miércoles desde hace varios meses ya, porque son probablemente el sector más golpeado por las reformas económicas que está aplicando el gobierno de Javier Milei. Y en las últimas marchas se han visto escenas particularmente fuertes de golpes a jubilados, lo cual despertó una especie de movimiento de solidaridad que empezó en las redes sociales de parte de diferentes grupos de hinchas y aficionados de distintos equipos de fútbol que se autoconvocaron a marchar ayer para apoyar y defender a los jubilados que vienen siendo golpeados de manera reiterada. Luego se sumaron otras organizaciones sociales, algunos sindicatos también, por lo cual había una expectativa de que fuera una marcha bastante grande, una manifestación grande, y en la previa ya el Ministerio de Seguridad de la Nación, que viene imponiendo restricciones muy fuertes a la protesta en la Argentina desde hace más de un año, ya había adelantado que iba a ser un gran operativo para impedir, según ellos, impedir los cortes de calles, pero en la práctica lo que sucede es que lo que quieren impedir es la manifestación en sí, ¿no? Entonces hubo un gran despliegue y empezaron ya las acciones violentas incluso antes de que empezara la manifestación, y luego la situación sí se fue desmadrando a medida que se registraban otros incidentes y a medida que mucha gente empezaba a acumular un enojo muy grande, ¿no?, hacia las fuerzas policiales por la actitud que habían tomado. Claro. Entiendo, por tanto, por lo que me cuenta, que están denunciando o están viendo que ha aumentado la represión policial desde que llegó el nuevo gobierno. Sí, en diciembre del 2023, a los pocos días de asumir el nuevo gobierno, se promulgó una resolución del Ministerio de Seguridad por la cual prácticamente cualquier forma de protesta pasa a ser considerado un delito en flagrancia, porque ahí se habla de cualquier acción que genere algún tipo de obstáculo a la circulación. Y bueno, eso quiere decir prácticamente cualquier forma de protesta, pero luego la represión se ha aplicado también en situaciones en las que las personas no estaban cortando las calles, sino que estaban en plazas. Entonces, en realidad, pareciera que es claro que el objetivo del gobierno es tratar de impedir y de desalentar las manifestaciones públicas, y en el mismo sentido fue la actuación de ayer, pero con un nivel de violencia mayor al que se venía viendo en los últimos meses. Claro. Bueno, vamos a una de las consecuencias, o quizás la consecuencia más grave de lo que vimos ayer en Buenos Aires, y es la situación del fotógrafo Pablo Grillo, que recordemos, bueno, se le abrió la cabeza con un bote de gas lacrimógeno. ¿Cuál es su situación actual y quién es este fotógrafo realmente? Si sabemos un poquito más de él. Sí, es un fotógrafo de medios alternativos que recibió ayer un golpe, como bien decías, de una granada de gas lacrimógeno, lo que le ocasionó una herida muy grave en el cráneo. Fue operado en el día de ayer. La operación salió bien, pero sigue en un cuadro crítico. Y una de las cuestiones más graves que ha, digamos, visibilizado la situación esta de Pablo Grillo es que la policía está utilizando nuevamente pistolas lanzagases. Ese tipo de pistolas había sido prohibido en la Argentina en el año 2011, porque aquí ya habíamos tenido un antecedente en el año 2007 de un maestro, un trabajador de escuela, que fue asesinado también por el golpe que le causó
un estallido de una granada lanzada con pistola lanzagases en la provincia de Neuquén. A partir de ese episodio se habían prohibido estas armas. En 2023, cuando asumió este gobierno, echó por tierra todas las medidas de regulación de la actuación policial en protestas que habían construido los gobiernos anteriores, y a partir de ahí es que se vuelve a usar este tipo de arma en la represión de la protesta, y ayer vimos las consecuencias de que tiene estas pistolas lanzagases y también por qué habían sido prohibidas en primer lugar, ¿no? Claro. Bueno, como bien indicaba usted, los jubilados en Argentina llevan ya años, no es algo nuevo, protestando por la situación. Si quizás ha aumentado la continuidad de esas protestas. Ayer hubo de nuevo cacerolazos por la noche. ¿Sienten que ha aumentado en los últimos meses la protesta generalizada en Argentina? O bueno, viene siendo parte ya de una tradición, ¿no? No, ha aumentado a medida que diferentes sectores se van viendo cada vez más afectados por las políticas de ajuste o de estabilización, dependiendo desde qué punto de vista lo veamos, que el gobierno viene llevando a cabo desde diciembre. Y como decía, los jubilados, que son un sector históricamente postergado en la Argentina, fueron además el foco principal de esos ajustes. Los jubilados, que ya venían con ingresos bajos, han perdido cerca de un tercio de su capacidad adquisitiva a partir de la diferencia que hubo durante el año pasado entre los niveles de inflación y los niveles de aumento de las jubilaciones, y también porque van perdiendo muchos derechos que habían adquirido en los últimos años, por ejemplo en relación con el acceso a medicamentos, etcétera, que el gobierno va recortando. Entonces son uno de los sectores más afectados, pero está habiendo otros sectores, y por eso también en parte la solidaridad que despertó esta manifestación ayer, ¿no? Y ya por acabar, le quería preguntar si hay constancia de algún tipo de denuncia contra el actuar de la policía, del gobierno, por las protestas de ayer. Sí, hay una Procuraduría de Violencia Institucional que existe aquí en la Argentina. Ya presentó 2 denuncias por 2 situaciones puntuales, que son una mujer de avanzada edad, una jubilada que fue golpeada en la manifestación de ayer, y por el caso de Pablo Grillo, el fotógrafo que se encuentra en grave estado. A partir de ahí nosotros creemos que en realidad lo que hay que hacer es investigar todo el operativo, ¿no? Porque nos parece que está las irregularidades, y que en general la forma en que el gobierno está abordando la protesta social en los últimos meses viene siendo muy violenta, viene vulnerando muchos derechos, y ya es tiempo de que también el Poder Judicial le ponga un límite a estos abusos. Antes de cerrar también, ya ayer se vio una sesión en el Congreso en la que se iba a votar también por el posible juicio político contra Javier Milei. Allí hubo también altercados entre la bancada oficialista y la oposición. No sé si al respecto también hay algún tipo de medida, no sé si va a haber también algún tipo de protesta ya convocada en las calles. No, por ahora no. Ese episodio también fue muy penoso, fue una pelea incluso dentro de la propia bancada oficialista, entre integrantes de la propia bancada oficialista, y digamos que la presidencia de la Cámara de Diputados aprovechó esa situación para levantar la sesión, porque sabían que iban a perder la votación, que en este caso no era por juicio político al presidente, sino para volver atrás con el otorgamiento de facultades extraordinarias que el mismo Congreso le otorgó el año pasado. Por ahora no hay protestas pensadas en este sentido. Estamos yendo en la Argentina hacia una fecha muy importante, que es el 24 de marzo, que es el aniversario del golpe de Estado de 1976, que todos los años es una manifestación multitudinaria, y que este año creemos que también lo va a ser, y además se van a sumar todos estos motivos para salir a la calle también a protestar y a reclamarle al actual gobierno, mucho más después de un episodio represivo como el de ayer, ¿no? Pues Manuel Tufro, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros aquí en France 24. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, en apenas un par de minutos volvemos ya con más información internacional. Es precioso. Lo escuché sin parar.
Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24.